Como se indicó en el video anterior, el mecanismo de manivela biela corredera es de los más utilizados en el campo y en el diseño de proyectos de ingeniería. Por esta razón, hoy vamos a aprender más aplicaciones de dicho mecanismo y un concepto denominado inversiones. Primero veremos cómo se puede diseñar este mecanismo sin recurrir a los métodos que se vieron en el video anterior. Esta vez utilizarán métodos totalmente geométricos. Aquí estoy utilizando un software, pero por supuesto que lo podrían hacer utilizando regla y compás. Lo primero que se hace es dibujar la línea de acción de la corredera, es decir, por donde se va a desplazar. Después se dibujará la línea que representa la manivela, con su respectiva longitud y al ángulo en el que yo deseo saber la posición. Lo siguiente es dibujar un círculo de radio de lo que va a medir la biela. En este caso, como estamos trazando diámetro, tengo que poner 2 veces el radio. Estoy considerando una biela de 35 milímetros. Entonces se daría un diámetro de 70. Pero si se estuviera haciendo con compás, sería abrirlo a 35. Y a partir del punto de la manivela, trazar la curvatura y donde intersecte con el camino de la corredera, con la línea de acción. En dicho punto se va a trazar una línea que se va a unir con el punto final de la manivela. Este será el que represente la biela. Y de esta manera podemos tener un mecanismo dibujado en este ángulo, en un ángulo determinado. Aquí dibujamos el círculo completo, pero si lo estuviéramos haciendo en método totalmente a mano gráfico, bastaría con dibujar una intersección junto con el recorrido del seguidor o de la corredera. Ahora el concepto de inversiones. El concepto de inversiones son las diferentes posturas y comportamientos que puede tener un mecanismo si se traba uno u otro de los mecanismos. En la primera inversión, el elemento que se traba o se mantiene en la bancada sería la guía de la corredera y trabajaría tal como lo hemos estado viendo en el video anterior. Observemos un ejemplo. Si observan que la parte del mecanismo que está fija es la guía de la corredera. Esa no se desplaza. Este tiene muchas aplicaciones que seguiremos viendo más ejemplos conforme avance el video. Pero unas de ellas son los motores de combustión interna. También pudieran ser punzonadoras. En fin, son muchas. La segunda inversión se logra uniendo a la bancada o trabando el eslabón que normalmente sería la manivela. Es decir, la manivela no haría su característico movimiento de giro. Ahora, al que vamos a liberar parcialmente es a la guía de la corredera. Como podemos ver, estos triangulitos recordemos que representan el elemento fijo. Entonces miren, la manivela está totalmente fija, no se mueve, ya forma parte de la bancada. En cambio, el camino o la guía de la corredera solamente se traba de un extremo. El otro queda libre, por lo que va a poder oscilar. Entonces, ¿qué va a hacer este mecanismo? Se va a mover aquí la corredera y mientras se mueve la corredera va a empujar a la biela. Por lo tanto, se va a inclinar. Veamos cómo actúa. Este de aquí es la corredera que es móvil. Ejemplos de este mecanismo son las articulaciones de las excavadoras o los brazos robóticos, o también para cerrar alguna compuerta. Se aplican bastante en esas áreas esta segunda inversión del mecanismo. Porque miren, en el campo de una excavadora o de un brazo robótico, podemos tener que esta corredera es un pistón. Entonces observen, mientras el pistón está saliendo, está moviendo una manivela, que puede ser la articulación de un brazo o la articulación de la excavadora. Aquí la biela se está comportando, lo que era una biela normalmente se está comportando como una manivela.
Y bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos que les decía. Este sería la corredera y como pueden ver uno de los extremos está fijo, pero el otro está libre de oscilación. Y esta parte sería la que antes era la biela, pero esta vez se está comportando como una manivela. Y el elemento fijo serían estos dos. Aquí hay otra articulación donde se puede apreciar y aquí hay otra. Ahora la tercera inversión. El comportamiento es bastante similar a la anterior. Aquí el elemento que se va a fijar va a ser el que antes era la biela. Como pueden ver, prácticamente va a realizar la misma función, solo que aquí podría estarse desplazando la camisa del pistón en lugar del cilindro. Miren, aquí estaría el pistón. Y bien, entonces el comportamiento es prácticamente el mismo que la segunda inversión. Entonces tenemos la cuarta inversión. En la cuarta inversión se va a mantener totalmente fija la parte de la corredera, o la parte que normalmente es la corredera, y que en este caso va a ser la guía de la corredera. Entonces esta guía de la corredera no se le va a permitir oscilar ni moverse. La que se va a desplazar va a ser esta vez la corredera libremente, pero sin permitírsele a oscilaciones, como en el caso de la segunda y tercera inversión. Y el que se comportaba antes como manivela va a tener un comportamiento de biela y la biela un comportamiento de manivela. En este esquema no se dibujó, pero aquí por supuesto que puede haber una palanca para poder realizar más fácil la función. Veamos cómo trabaja. Observen cómo en esta parte que podría haber una palanca va a estar empujando directamente a la corredera. La corredera puede tener al final un émbolo que esté jalando aceite o agua. Y de hecho esta es la principal aplicación de este mecanismo en bombas de agua de palanca o en algunas aceiteras. Veamos otra vez la función. Observen cómo el que antes era biela se está comportando ahora como manivela y la manivela tiene un movimiento de biela que está conectada directamente a la corredera. También observen la parte del pistón de aquí al último que estaría bombeando ya sea el agua o el aceite. Y aquí podemos ver el ejemplo en esta bomba para extraer aceite de este barril. Aquí como podemos ver, esta podría tratarse de la parte que se está comportando como la manivela, la biela y la corredera que está conectada a esta parte. Otra cosa que se introdujo en videos anteriores fue que el mecanismo en su primera inversión puede comportar como en una puerta de un camión. Vamos a observar que esta parte, que es esta puerta, en realidad se está comportando como una manivela y esta otra como una biela. Aquí abajo estaría la corredera. La toma está desde un punto de vista, desde adentro del camión. Aquí normalmente va a tener un pistón que va a estar empujando la puerta, que va a hacer que se gire. Entonces ya dijimos que esta puerta en realidad es una manivela. Esta de aquí es una biela. Y aquí abajo está la corredera. Aquí es un mecanismo en su primera inversión. El pistón que está aquí normalmente se le permite oscilación. Y está conectado a esta puerta. Entonces estaríamos hablando que este segundo también es un mecanismo de manivela, biela, corredera, pero en su segunda inversión. La próxima vez que suban a un camión o bajen de noten ese mecanismo en alguna de esas puertas, ya que el mecanismo tanto en la puerta de entrada como de salida suele ser el mismo.
Otra manera en que se puede manifestar el mecanismo. En este sistema se busca que oscile bajo el movimiento de un motor. Aquí podemos ver que en vez de utilizar un pistón, se está utilizando un actuador totalmente mecánico, que es un tornillo sin fin. El tornillo, al tener rosca, cuando gira, va a transmitir su movimiento a la tuerca. A la tuerca se le está impidiendo que gire libremente. Por lo tanto, al girar el sinfín, la tuerca se va a desplazar linealmente. Al desplazarse linealmente, va a mover una biela, ya que mueve esta biela, se va a conectar a este otro eslabón. Y aquí está algo implícito, pero si observamos bien, de este punto a este punto sería la manivela. Entonces aquí tenemos el mismo mecanismo, donde la corredera es la tuerca y la guía de la corredera sería el propio sinfín que está haciendo mover a la tuerca. La biela es este de aquí y la manivela está implícita con la línea imaginaria que hay de este punto a este punto. Y todo se está desplazando desde un motor ubicado en esta posición. Otro ejemplo son estas ceguetas mecánicas que se utilizaron mucho en el pasado. Ahora ya han sido ampliamente sustituidas por la sierra cinta, pero en lo que se investigaban y se perfeccionaban los materiales para las sierras cintas, antes de que se pudiera lograr, digamos que esa flexibilidad y dureza en esas cintas bimetálicas, las que dominaban ese campo eran las ceguetas mecánicas. Su funcionamiento es muy similar a cortar a mano. Se hace un movimiento de vaivén y ese movimiento de vaivén se logra a través de un mecanismo de manivela biela corredera. Aquí internamente hay un motor que hace girar la manivela, que se conecta a una biela y la biela finalmente se conecta a la corredera, que tiene embonado este arco. Y este arco ya contiene la cegueta. Otro ejemplo son estas punzonadoras o troqueladoras, o también para martillos de forjado. Internamente hay una manivela que está siendo accionada por un motor y esta manivela está moviendo otra biela y la corredera que contiene el punzón o el troquel. Este otro es un elemento de inercia para poder permitir un giro más libre, porque una característica de estos mecanismos es que tienen un punto muerto. Este punto muerto es tanto en el punto máximo y en el mínimo, tanto de alejamiento como de acercamiento del pistón. En estos puntos puede haber algunas trabas, son cosas que hay que considerar mucho cuando se diseña un mecanismo. Entonces estos volantes de inercia ayudan a romper esos puntos muertos, para que con la misma inercia que lleva el giro, lo va a hacer que se mueva, a pesar de que en esos puntos es el punto más complicado de hacerlo girar. Vamos a ver otro ejemplo más de esta inversión. Este es un mecanismo de una aceitera. Aquí observen cómo esta palanca se está comportando como una manivela. Este otro es la biela y la corredera es este elemento que succiona el aceite. ¿Ya observaron? La manivela. Vean la oscilación que tiene. La biela y la corredera. Bueno, esta vez hemos llegado al final del video. Espero que les sea de su utilidad y saludos.